bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidas a este su programa, su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Fe. Estamos en la semana número 8, analizando todo lo que es el temario de la fe. Hemos visto distintos tipos de fe y ahora vamos a ver qué es la fe. Culminábamos el día de ayer hablando sobre lo que nos dice Santiago 1.6, ¿no? Y decía Santiago 1.6, pero tiene que pedir con fe, sin dudar. Eso es lo que nos decía Santiago 1.6. Hay que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las ondas del mar que el viento agita y lo lleva de un lado a otro lado. Entonces, aquí realmente existe un grave error. Hay un grave error en la oración. ¿Sí? Si no la sabía, pues vamos a descubrir en esta mañana de que existe un grave error en la oración. No podemos orar dudando de que Dios no nos va a escuchar. No podemos andar diciendo por ahí, oren por mí, que Dios le escucha más a usted, o al pastor, o al anciano, o a la hermana, que a mí. O sea, eso es una mentira. Dios nos escucha a todos, Dios nos oye a todos. Entonces, no porque ora el hermano o el pastor o la hermana, Dios va a escuchar más la oración o Dios va a operar el milagro. Porque de la oración tiene que ser una experiencia personal. Dios a todos escucha. Lo que pasa es que hay gente que insiste, insiste, insiste. Entonces, pues Dios la responde más. Es como cuando uno va y pide algo a alguien, ¿no? O es que cuando desaprobábamos el curso, cuando estábamos en la época escolar, ¿no? Profesor, mire, una oportunidad. Pero habían compañeros que insistían una y otra y le rogaban, profesor, por favor, hasta se colocaban, se inclinaban delante de él. Está bien. Entonces, no es que a él le hizo porque era más bonito, no, sino que porque insistió más, le rogó, le tocó el corazón del profesor. Y finalmente, está bien, te voy a dar otra oportunidad. Bueno. Lo mismo pasa con Dios. Hay gente que insiste una y otra, mañana, tarde, noche, 3 veces al día, 4 o 5 veces, está orando, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces creemos de que con pedirle una sola vez, y ni siquiera de manera formal, se la pedimos de manera informal, queremos que Dios rápidamente oiga nuestra oración. Ojo, y aquí hay algo más profundo, ¿no? Muchas veces solamente queremos tocar el corazón de Dios o queremos muchas veces hablar de Dios solo cuando hay necesidad. Y cuando no, nos olvidamos, no estudiamos, no oramos, no predicamos, no compartimos con otros. Cuando quiero voy a la iglesia y cuando no, no. Cuando quiero me levanto a estudiar y cuando no, no. Pero cuando hay la necesidad queremos de que Dios nos responda en primera, ¿no? Que Dios sea como un rayo. Y porque no nos responde, nos enojamos con Dios, la reclamamos a Dios. Y muchas veces tenemos pecaditos por ahí muy escondiditos, muy bien guardaditos, y queremos que Dios nos escuche la oración. Ojo, que ahí es el problema.
Ojo que tenemos que reconocer, tenemos que caer en una situación de humildad. Leíamos hace 3 semanas atrás un texto donde decía, ¿no?, que Daniel era su costumbre siempre orar. Era su costumbre, pero cuando se presentó esa situación frente al rey Nabucodonosor, frente a la estatua, entonces Daniel pisó un poquito más el acelerador, pero era su costumbre. El texto decía así, ¿recuerda el texto? Era su costumbre. Lo mismo tiene que ser nuestra vida, tiene que ser nuestra costumbre todos los días orar tanto en el tiempo de situación difícil muchas veces, como en situaciones donde todo va bien, siga orando, siga estudiando, siga levantándose, siga madrugando. Pues ahí es el problema, que solamente buscamos el favor de Dios cuando sentimos el golpe, cuando sentimos muchas veces que estamos siendo atacados, ¿no? Cuando sentimos muchas veces que la tranquilidad, nuestra tranquilidad o nuestra salud comienza a ponerse en juego. Recuerde lo que dijo Santiago, ¿no? Dios quiere que oremos sin ninguna duda, sin dudar de Él, creyendo siempre en su palabra, creyéndole siempre a Él, buscándole siempre a Él, cada mañana, cada día, estudiando mis 7 días la lección, analizando, no solamente leyendo, sino escudriñando, tomando mi tiempo, subiendo todos los días a la montaña, como lo hacía Moisés. Entonces, ese compañerismo con Dios, en esa cercanía con Dios, entonces Dios va a estar siempre atento hacia mis súplicas. Entonces, ¿por qué a él le oye más y a mí no? Ahí está la situación. Pregúntese por qué. No porque es más bonito, no, sino porque él está siempre en constante comunión con Dios, porque él está obedeciendo a Dios, está siempre haciendo la voluntad de Dios. Y el primer paso es nuestra comunión con Dios. Recuerden, ¿no?, que Moisés, ¿no?, tantas veces que subió a la montaña, entró en confianza y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. También podemos nosotros decir lo mismo, tantas veces que podemos estar subiendo a la montaña, conectándonos con Dios, buscándole cada mañana, Señor, muéstrame tu gloria, hazme el milagro. ¿Cómo desarrollamos la fe? Primer paso, primer paso para poder yo desarrollar mi fe. Lectura de la Biblia todos los días. Y podríamos cambiar esta frase. Podemos ir un poquito más profundos. No se trata de leer, debería ser escudriñar la Biblia profundamente. Mira lo que dice Romanos 10, 16 y 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí está el problema. No todos nosotros queremos obedecer al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Estamos realmente nosotros creyendo al Evangelio? ¿Estamos creyéndole cada día, cada mañana? ¿Estamos dando tiempo para creerle al Evangelio? Yo creo que el Evangelio es Jesús, su palabra. Está muy bien escrita, frase por frase, está muy bien pasmada ahí. Le estamos creyendo a ese evangelio que Cristo viene pronto, que estamos viendo el tiempo del fin, que hay que prepararnos, que tenemos que estar más en comunión con Dios, que hay que acercarnos más a Dios, que hay que levantarnos cada madrugada. ¿Le estamos creyendo a ese evangelio? ¿Estamos obedeciendo a ese evangelio? Ahí está el grande problema. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Cuál es el primer paso para que mi fe aumente? ¿Solo levantarme esta semana porque es semana de oración? Tenemos que obedecer lo que nos dice el Evangelio. Aquel Evangelio que le hemos recibido desde el momento que nos hemos convertido. El momento que le dijimos sí a Dios. El momento que le dijimos voy a hacer un cambio en mi vida. El momento que hemos decidido bautizarnos, entregarnos, ser parte de esta comunidad cristiana. Desde ese momento tendríamos que haber nosotros comenzado a obedecer todo lo que dice el Evangelio, y el Evangelio es todo lo que dice la Biblia, los 10 mandamientos, y toda la Biblia son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todos ellos nos están inculcando a la obediencia a Dios. No se trata que solamente obedezco 3 mandamientos, 4 mandamientos, 9 mandamientos, no. Recuerde que la matemática divina es 10 menos 1 es igual a 0. Y si yo violo un mandamiento, no estoy obedeciendo ningún mandamiento. Entonces no le estoy obedeciendo al Evangelio. ¿Les quedó claro? El Evangelio es toda la Biblia, todo lo que Jesús nos dijo, todo lo que Jesús hizo por dejarnos como enseñanza. Entonces, de ese modo, nuestra fe va a aumentarse. Al leer la Biblia se desarrolla en mí la fe. Porque cuando yo empiezo a leer una cantidad de milagros que Dios hizo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, me comienzo a, a entrar en esas historias. Comienzo a identificarme con esos personajes. Y la traigo esa historia hoy para mí. Más allá que yo no sea israelita, no sea... la traigo para mí. Y cómo esas historias se comienzan a repetir en mi vida. Por ejemplo, cuando Dios abrió el Mar Rojo. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios ha tenido que abrir mares? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que, muchas veces, hacer lo que era imposible? Y claro, en ese momento, uy, Señor, gracias por el milagro, gracias por el suceso. Pero no se quede congelado allí, ¿no? Muchos nos hemos quedado congelados en eso. Siga buscando más experiencias, siga, siga avanzando, porque en la vida va a seguir habiendo muchos más mares delante. Dios obró muchos milagros en nuestras vidas. Cuando Dios levantó muertos, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo Dios también puede levantar muchos muertos espirituales? Estamos muertos espiritualmente. Señor, ábreme, hazme que resucite. Cuando Dios peleó la batalla por ellos. ¿Cuántas veces Dios está peleando batallas por nosotros? Batallas de seguridad muchas veces. Dios está colocando, imagínense, Dios está colocando una barrera delante suya, delante de su casa, delante de su negocio, delante de su familia. Dios está colocando todos los días una barrera de ángeles. Y Dios pelea por nosotros. Es la importancia de depender de Dios, de creerle a Dios, de sus promesas que están escritas en todos los salmos. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es nuestra guía, Dios es nuestra luz. Dios va a estar en medio del valle de la sombra y la muerte. Caerán 1000, caerán 10.000 a nuestro lado, pero no nos van a tocar. Dios pelea por nosotros. Ahora, ¿cómo hago de que esas promesas
sean reales en mi vida. Haciendo una simple, disculpen, una barata oración, haciendo un simple y un barato estudio de 20 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos y corriendo muchas veces. No, así no funciona. Así no funciona. Puede ser que te esté cuidando otro Dios, otro ser, otra persona, pero menos Dios. Por lo tanto, no le digas, Señor, gracias. Porque habemos muchos cristianos, y ojito con esto, habemos muchos cristianos que tenemos muy bien pegados un sticker en el carro, en la puerta de la casa, la puerta del negocio. Y decimos, Dios nos cuida. Y levantamos los ojos al cielo diciendo, uy, Señor, gracias porque tú me cuidas. ¿Qué Dios te cuida? Quien te cuida es el hombre, el enemigo. Eso, mi querido hermano, en el nombre de Dios. Si tú dices que crees en Dios y estás corriendo detrás de estos personajes, de esta gente, mira, mira al cielo, levanta tu mirada al cielo. Estás blasfemando contra Dios. Estás quebrantando un mandamiento. Estás levantando otro Dios delante de Dios. No puedes decir que Dios te cuida cuando andas muy bien por la calle, luciendo un sticker de una figura tal, una figura X, y diciendo que Dios te cuida. No puedes. ¿Cómo queda Dios? O sea, Dios no tiene poder, Dios no es poderoso, Dios no puede pelear por ti, pero como nos da pereza levantarnos, amamos más el dormir, como dice Isaías 55, amamos más el dormir, entonces vemos que la mejor manera, la mejor manera de poder tener protección, entre paréntesis, de Dios, y grave error, es haciendo esto. Dios va a pelear por ti, pero hay que creer, hay que tomar los conductos. ¿Cómo Dios alimentó a Elías? Entonces, todo esto yo lo voy a encontrar en la Biblia. Segundo paso, para que mi fe crezca, orar, la oración. Y lo que dice San Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, dice Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir en el nombre del Padre. Hay que dirigirnos al cielo. Y todo lo que pidamos con fe os será entregado. Pídame, dice Dios, que yo lo respondo. Pídeme, yo te voy a responder. Pero ojo, hay que saber pedir también. No es que, Señor, dame un carro, mañana tarde dame un carro y nunca me esfuerzo por conseguir el carro, nunca me esfuerzo por conseguir el dinero. Tampoco funciona así. Nunca toco puertas. Señor, dame más trabajo, y yo sigo echado en casa, en cama. Me levanto tarde, no estudio. Y cuando salgo a la calle quiero que el Señor Dios me dé trabajo. Así no funciona. Señor, quiero sacar 20 y no estudia. Se la pasa el tiempo jugando, mirando otra cosa, pero menos estudiando. Entonces así no funciona. Dios siempre responde, pero va a responder a aquel que realmente se la merece, se la busca, se la suda, se quema las pestañas. Señor, dame más sabiduría. Hay muchos. Señor, dame más sabiduría para poder entender. Sí, pero esa sabiduría viene ¿qué? ¿Cómo? Levántate temprano, madruga, estudia, escudriña, date tu tiempo, mínimo una hora. ¿Quieres más sabiduría? Pues coloca 2 horas, suma 3 horas, 4 horas. Alguien hace tiempo vino
cierto pastor y le dice, no, pastor, uy, qué bonito usted, uy, qué lindo usted, cómo entiende la palabra de Dios. Pastor, ore por mí para que también tener la misma capacidad. Una oración totalmente absurda. Dice, está bien, yo puedo orar por ti, pero mira, todo esto que tengo me ha llevado años de investigación, años de trabajo, años de madrugadas. Y quieres tú que con una simple oración, ya tenga la luz y todo el conocimiento, es algo absurdo. Ese personaje es un tipo necio. Dios siempre va a responder y tenemos que estar en la disposición de aprender a aceptar, ya lo decíamos la semana que pasó, o sí, o Dios dice no, o Dios muchas veces va a decir, espérense un poco, porque si hay alguien quien conoce mejor mi futuro, nuestro futuro, ese se llama Dios. Entonces Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, Él sabe si lo que le estoy pidiendo es correcto o no, si es correcto dármelo o no. Dios sabe. Entonces yo tengo que estar con la disposición de poder oír, escuchar realmente la voz de Dios. Señor, hágase tu voluntad. En la oración, recuerda la semana que pasamos. Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios sabe si es que es bueno darte o no. Dios sabe si es que es bueno hacerte el milagro o no. Recuerden qué pasó con Pablo. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. No, le dijo Dios. Y Pablo, está bien, Señor, no te voy a molestar más, no te voy a pedir más. Y Pablo siguió, continuó. Pero ¿cómo es que llegamos a esa situación de poder asimilar lo que Dios nos dice? Cuando estamos siempre en contacto con Dios, en comunión con Dios, en cercanía con Dios. Pero así como estamos, no estudias, no te levantas de madrugada, no haces tu sacrificio. Y Dios te dice, no, pues por cierto, te vas a desanimar, vas a comenzar a reclamarle a Dios, vas a comenzar a lloriquearle a Dios, vas a comenzar a quejarte de Dios, porque no tienes confianza. Yo no puedo en este momento salir a la calle, me falta azúcar. A ver, ¿qué hago? Me falta azúcar, las tiendas están cerradas, voy a la vecina que ni siquiera nunca le hablé. Vecina, vecina, un favor, regáleme azúcar. Por cierto, la vecina no me va a regalar porque, vecino, disculpe, yo no sé que vive ahí, pero no le conozco. Nunca nos hemos tratado, nunca nos eh, hemos conversado. Por último, ni su nombre sé. Lo mismo pasa con Dios. Pero cuando le tengo confianza, cuando siempre nos pasamos la voz, siempre tenemos tiempo para conversar, entonces la cosa es diferente. Voy con confianza, amigo, amiga, mire, por favor, ¿me puedes prestar? Claro que no, claro que sí, porque hay confianza. Y si me dice que no, igual, mira, vecinito, disculpe, no tengo, también se me acabó, voy a esperar que abra que la tienda ahora para comprar. En esa confianza tengo yo que aprender a recibir un sí, a recibir un no y a recibir un espera. Espérate. Entonces, esto va a aumentar en nuestra comunión con Dios, en nuestra cercanía con Dios, va a comenzar a depender, a aumentar más nuestra fe. Va a hacer que seamos mucho más sensatos en reconocer que Dios tiene más sabiduría que yo. Entonces yo lo puedo observar como un acto de fe, al que me haya dicho que sí, o que me haya dicho que no, o que me tenga que decir espérate. Lo recibo como un acto de fe. No me enojo con Dios, no reniego de Dios, no me desanimo. Por eso no es que ya dejo de ir a la iglesia o levantarme temprano, porque ahora entendí lo que es a esperar la voluntad. Entendí el mensaje de esperar la voluntad de Dios. Hay que tener conciencia cuando recibimos el milagro. Mira lo que dice San Juan 4. Vamos a ver tres textos.
San Juan 4:47, perdón, dos textos, y 48. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes que mi hijo muera. Si no lo ven, no lo creen. Entonces hay que verlo. Estamos muchas veces nosotros orando y pidiendo por un milagro, por la conversión de alguien, por un estudiante de la Biblia de repente que se convenza, que el Espíritu Santo convenza su corazón, que haga el trabajo en su corazón, que entregue su vida. Estamos de repente orando, pidiendo por ello. Ahora, cuando el milagro sucede, cuando la respuesta de Dios llega, es importantísimo que debemos nosotros agradecerle a Dios por esto. Es importante que debemos celebrar por esto. Gracias, Señor, por el milagro. Vamos a suponer, salimos de viaje. De repente sabemos de que el camino es un poquito riesgoso por el clima, por el trecho donde vamos a ir, un camino de mucho riesgo, o de repente el horario es un horario riesgoso. Señor, mira, vamos a salir, vamos a viajar, te pedimos que nos cuides, nos protejas, haznos llegar con bien, mira que tenemos una misión que cumplir. Muy bien, llegamos a nuestro destino. ¿Cuántas veces hemos bajado o hemos sentido el milagro y le hemos dicho: Señor, te agradezco por haberme traído hasta aquí? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Casi nunca. Oramos: Señor, cuídame, Señor, hazme milagros, Señor, dame trabajo, Señor, dame comida, Señor, haz que postule a la universidad, Señor, haz que postule ese trabajo. Se nos dio el milagro y nos olvidamos de agradecerle a Dios con el mismo ímpetu con el que le habíamos pedido el milagro. Pues es importante el agradecimiento. Señor, dame vida, Señor, dame el milagro de la vida. Amanece y muchas veces no le decimos ni: Señor, gracias porque tú me has cuidado durante la noche, me has cuidado la casa, me has cuidado la vida, me has cuidado la salud. Pues es importante esto, ser agradecidos con Dios, porque el diablo anda detrás de nosotros tratando de destruir y dañarnos. Y tenemos que lograr ver con nuestros ojos espirituales que hay toda una gama de un ejército celestial que está protegiéndonos, y mucho más cuando le pedimos a Dios, y mucho más cuando estamos siempre en ese contacto con Dios, en esa comunión con Dios. Entonces, por eso si de Santiago uno se lo pida con fe, no sea como la onda del mar que va y viene, será, se sucederá, Dios me responderá. Dios no es Dios de dudas. Dios dijo y Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, pero tenemos que creer, tener fe. Ya dijimos, dos pasos importantes para que nuestra fe aumente. Lea su palabra, busque su palabra, comuníquese con Dios y también pídele a Dios a través de la oración. ¿No? Hable el teléfono y hable con Dios el tiempo que fuese necesario. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a ver tus milagros. Porque cuando uno hace conciencia de esto,
y reconoce que el Señor me ayudó, que Dios me ayudó, entonces tenemos que ser agradecidos. Y ese agradecimiento no es solamente caer de rodillas y decirle, Señor, gracias por la vida, gracias. Ese agradecimiento tiene que llevarnos a un siguiente paso. Y este siguiente paso de ser agradecido, de agradecimiento hacia Dios, es que yo debo contarle a otros, que debo yo esparcir. Dios hizo un milagro conmigo, me dio comida, me cuidó, me guardó, me dio trabajo. Hay gente a nuestro alrededor que está necesitando, tanto de manera física como de manera espiritual. Está recibiendo, está queriendo, está muriendo de hambre espiritualmente. Y también está muriendo de hambre físicamente. Si Dios me bendijo a mí, Dios hizo un milagro en mi vida, entonces yo también debo ser agradecido a Dios, impartiéndole a otra persona tanto el alimento físico como el alimento espiritual. Contarle a otros, mira lo que Jesús ha hecho en mi vida, mira cómo Jesús me sanó, cómo Dios, pero eso estuvo, pero ¿cómo? Siendo buena persona, no. Mira, yo leí la palabra, obedecí lo que dice la palabra, hago mi sacrificio cada mañana, me levanto cada mañana a buscarle a Él, a tener una comunión con Él. Converso con Dios. Y mira, hermano, amigo, te invito a que hagas lo mismo. Y vamos. Entonces, estamos compartiendo ese milagro con otros. De ese modo le estamos alabando a Dios. Sirvamos a los demás. Presentémonos como ofrenda viva delante de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Llevemos nuestras ofrendas de agradecimiento a Dios, tanto de manera física como también de manera espiritual. De manera física es pues que yo tenga que devolver el diezmo, tenga que presentar una ofrenda delante de Dios como agradecimiento. Y de manera espiritual es pues que yo tenga también que llevar a alguien, mira Señor, aquí traigo un alma más para ti. Aquí estoy compartiendo el evangelio con una persona. Entonces eso es hacer conciencia de que Dios nos cuida, Dios nos da la comida, Dios nos cuida, nos da la salud. Es importante cuando yo comparto mi fe con otros y empiezo a hablarle a las personas de lo que Cristo ha hecho por mí. Y esa fe hace que sea como un río. No seamos como un globo que se recibe. Un día se va a reventar el globo. Seamos como un río que va y viene, el agua viene, corre. Otros pueden percibirla, otros pueden alimentarse de ella, otros pueden recibir. Seamos así. Recibo un milagro, muy bien, lo recibí y busco otro y sigo. No nos quedemos congelados con un solo milagro en la vida. Hay hermanos que toda la vida cuentan el milagro que Dios les hizo hace 20 años y la siguen contando toda la vida. Hermano, eso ya pasó. Busca nuevas experiencias con Dios. Dios te ayudó allá, muy bien, pero no te quedes congelado en eso, no te quedes esperanzado en ese milagro que toda la vida te va a estar acompañando. Compartamos con otros, empecemos a orar, empecemos a estudiar la palabra de Dios. Creamos conciencia. Hay un círculo detrás de nosotros que tenemos que compartir los milagros que Cristo ha hecho por nosotros. Involucremos, contémonos que Cristo viene pronto. Hay señales, hay sucesos, contémosles sin miedo. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.